Buenos días. Hoy vamos a seguir con el tema que veníamos tratando de la semana anterior. Vamos a estar viendo funcionamiento intencionado. Esta es la parte 2 y la charla se llama el diseño constructivo de la envolvente edilicia, escalas y complejidades en relación a la tecnología apropiada y la sustentabilidad. Si bien esta es la segunda parte y la vamos a desarrollar de una manera parecida, queremos ir adecuando y buscando nuevas formas también de poder tener una interrelación con ustedes. Por cuestiones de conectividad, por ahora esto está grabado, pero sí lo estamos mirando todos juntos. Y una vez que hayamos mirado esta charla, vamos a tener un tiempo de preguntas. Ustedes ya pueden ir haciendo algunas preguntas que después las vamos a tratar de dar respuesta, ¿sí? Así que por medio del chat ustedes pueden ir preguntando y luego vamos a tener un momento que va a ser un vivo y en ese vivo vamos a estar dando respuesta en la medida que podamos a las preguntas que ustedes hayan planteado. Así que bueno, seguimos tratando este tema y como si esto fuera algo de la tele, podríamos hablar un poquitito de lo que vimos en la parte 1. Como dijimos, este era el tema y para tratarlo lo desarmamos en 5 subtemas. Por una parte, el diseño constructivo, por otro lado, la envolvente, también las escalas y complejidades, la tecnología y la sustentabilidad. El jueves pasado pensamos en nuestro TPU, que nosotros íbamos a trabajar en este tiempo el funcionamiento intencionado una vez que ya teníamos nuestro anteproyecto. Y hablando de envolvente, el tema que resaltábamos al principio, tratábamos de que envolvente no es lo mismo que envoltorio y que queremos diseñar nuestros edificios de tal manera que la envolvente sea aquello que cuida y protege lo más valioso que está adentro y no simplemente hacer cosas llamativas que solo se vean desde afuera. Hablábamos del envolvente como un límite, pero ese límite tiene que estar en relación con el exterior también. Y vimos algunos ejemplos como para poder ver cómo otros arquitectos estuvieron trabajando el tema de la envolvente y de cómo se comportaban y se relacionaban con el exterior y cómo era ese interior que ellos proponían. Así que bueno, estos fueron algunos de los ejemplos que estuvimos viendo. Luego estuvimos trabajando sobre las 5 solicitaciones básicas. Y nosotros hablábamos en esto que íbamos a diseñar una vivienda que queremos que ese interior sea confortable y que dé respuesta a estas 5 solicitaciones básicas que trabajamos como taller. Pero sin olvidar que esto se va a estar fundando en la sustentabilidad. Hablamos de la función mecánica y hablamos de la función hidrófuga. Esas fueron las 2 funciones que trabajamos el jueves pasado. Así que bueno, a partir de ahí es que ahora estamos siguiendo. Hoy vamos a tratar la función térmica. Y en esto que hablábamos de función, que es la respuesta entre 2 partes, que tenemos una solicitación del medio y una respuesta que damos como arquitectos en nuestro diseño, en el caso de función térmica, cuando hablamos de solicitación, hablamos de una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Ese interior que nosotros queremos confortable y ese exterior que no podemos controlar. Y la respuesta que nosotros vamos a dar a eso es el diseño que hacemos de nuestra caja arquitectónica. Un diseño mirado desde lo térmico. Y esto es que nosotros tenemos ese exterior, que es la intemperie. Esa intemperie va a tener una temperatura, va a tener una humedad relativa, va a tener vientos predominantes, va a tener las inclemencias del tiempo. Y por otro lado, nosotros tenemos en nuestro interior un confort
térmico, queremos sentirnos confortables térmicamente dentro de esa vivienda. Y por otro lado, queremos cuidar también que sea buena la calidad de aire en el interior de esa vivienda. Es así que para cuidar el aspecto de la sustentabilidad de nuestras obras de arquitectura, es importante que nosotros demos una buena respuesta. Y esa buena respuesta es el abrigo que nosotros vamos a dar a ese interior por medio de la envolvente. Si nosotros pensamos lo que estamos transitando como humanidad, decimos que uno de los grandes problemas que tenemos es la crisis energética. Una crisis energética que no es propia solamente de este tiempo, sino que desde hace bastante tiempo venimos luchando con este tema y no estamos llegando a dar completas soluciones, pero cada uno desde su lugar sí puede estar aportando en medida de lo que pueda. Cuando nosotros hablamos de crisis energética o de los problemas que tenemos en relación con nuestro medio ambiente, por un lado tenemos el uso de los recursos naturales no renovables y por otro lado tenemos la contaminación que provocamos en el medio ambiente. Entonces tenemos algunas cuestiones de la extracción que hacemos al medio ambiente y por otro lado la contaminación que dejamos en el medio ambiente. Cuando nosotros pensamos en la construcción, en la arquitectura, por un lado tenemos la producción de los materiales de construcción. Por otro lado, la construcción propiamente de los edificios. Y luego el funcionamiento de los edificios. En cada uno de estos aspectos hay una cuestión energética. Y decimos que la sumatoria de estos tres va a provocar que la construcción consuma del 50 al 60% total de la energía en el mundo, ¿sí? Especialmente en los países desarrollados. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como arquitectos ante esto? Podemos tomar conciencia y tener una responsabilidad ante el medio ambiente. Si bien nosotros tenemos que dar una respuesta al comitente que viene y nos plantea la situación de qué es lo que necesita, de qué es lo que desea, de qué es lo que le gusta y cuánto quiere gastar para eso, está dispuesto a gastar, nuestro criterio en esto tiene que ser en ser conscientes de qué materiales vamos a usar, cuál es el gasto energético que requirieron esos materiales para ser producidos, cómo vamos a realizar la obra y en la construcción qué energía vamos a estar consumiendo y luego, una vez que esa obra ya esté realizada, ¿cuál va a ser el costo energético de mantenimiento? Todo eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Y en principio, lo que nosotros podemos hacer y estamos con la responsabilidad de hacer y también con una cuestión hasta normativa que tenemos que respetar, nosotros tenemos que diseñar el funcionamiento térmico de esa vivienda, que la caja arquitectónica se comporte de tal manera como ese abrigo que hablábamos recién. ¿Para qué? Para que realmente tengamos que utilizar la menor cantidad de recursos naturales para la calefacción, por ejemplo, de ese interior que nosotros queremos que sea confortable. Vamos a acercarnos ahora un poco a ver cuáles son los datos que nosotros podemos manejar, porque hasta ahora lo que dijimos tiene que ver con una cuestión ética de cómo vamos a ejercer nuestra profesión y podríamos decir que hasta un deseo de cómo queremos como humanidad estar relacionándonos con el medio ambiente. Pero bien, ¿cómo hacemos para conocer un poco más de qué estamos hablando y de alguna manera poder medir también cómo tienen que ser esas viviendas? Las viviendas no van a ser iguales en cualquier ubicación geográfica.
Y bueno, y en la Argentina especialmente nosotros nos manejamos con una normativa que es la IRAM. Y que esto más allá de la cuestión normativa y que tenemos que respetarla, son valiosos también los criterios que tienen y que nos van a ayudar a que nosotros podamos tener un ejercicio responsable de la profesión. Las normas IRAM en cuanto a este tema dividen a todo el país en 6 zonas bioambientales. Cada una de esas zonas bioambientales va a estar delimitada por las temperaturas predominantes que va a haber en estos lugares. Y lo va a medir en grados días, que esto va a ser entonces la cantidad de grados y de días en los que nosotros vamos a necesitar complementar y tener una calefacción en nuestras viviendas. Nosotros en Mar del Plata estamos en el clima templado frío y en una subzona D. Esta subzona tiene que ver con que estamos en el litoral marítimo, entonces va a ser ese templado frío marítimo. Las características que vamos a tener en Mar del Plata va a hablar de veranos que no van a ser muy rigurosos, vamos a tener alrededor de 30 grados centígrados, inviernos sí que van a ser un poco más decididos y también más largos, con valores medios entre 4 y 8 grados centígrados y con temperaturas mínimas que muchas veces van a estar por debajo de los 0 grados. Y luego hay cuestiones de humedad que por esta cuestión de estar cerca del mar, nosotros tenemos un clima donde la humedad relativa es bastante alta en algunos momentos del año. Entonces, a partir de esto, la normativa da algunas recomendaciones de diseño. Por un lado, tenemos las mejores orientaciones. Nosotros en la latitud que nos encontramos, que es en los 38 grados, vamos a decir que tenemos orientaciones favorables que van desde el noroeste al este, ¿sí? En cualquiera de estas orientaciones podríamos estar hablando de tener una buena orientación. ¿Qué quiere decir esto cuando nosotros estamos diseñando o ustedes con sus anteproyectos, cómo mirarlos ahora y ver si están bien orientados? Vamos a buscar que los ambientes en los que pasemos mayor parte del día puedan estar orientados hacia el este, el noreste, el norte o el noroeste. Bien, entonces esto en cuanto a las orientaciones, y bueno, si estos ambientes son los que van a estar mirando hacia estas orientaciones, quedarán las otras orientaciones, los locales que no son los que vamos a estar pasando tanto tiempo. Después hay otra recomendación que tiene que ver con la compacidad de la vivienda. ¿Qué hablamos cuando hablamos de compacidad y de qué tan compacta es una vivienda? Esto tiene que ver con la relación del volumen de interior de toda la vivienda y de la superficie que la envuelve. Si nosotros estamos en Mar del Plata, la recomendación es que nuestra vivienda sea compacta, es decir, que requiera la menor cantidad de superficie de envolvente que podamos tener para alojar el volumen que necesitamos. Si nosotros queremos imaginar otras viviendas como para ver qué tan compacto o no vamos a tener, la máxima expresión de compacidad realmente la tienen en los lugares de inviernos más duros, o mejor dicho, de lugares donde la temperatura mínima es muy baja siempre. Y por eso es que podemos encontrar en los lugares cercanos al Polo Norte los iglúes, porque acá podemos llegar a ver que tenemos un volumen interior que está recubierto con la menor cantidad de superficie de envolvente. En el otro extremo podemos tener viviendas donde se manejan de manera muy orgánica, con salientes, con entrantes, y eso es
superficie de envolvente extra para quizás el mismo volumen interior. Así que bueno, la recomendación para Mar del Plata es que podamos tener viviendas compactas. Y otra recomendación más tiene que ver con la relación entre la superficie vidriada y la opaca de los cerramientos verticales. Y esto es que la superficie vidriada no supere el 15% a la opaca. Y luego tenemos algunos valores que acá se ven un poquitito más duros, pero que ustedes seguramente ya lo trabajaron en Introducción a las Construcciones. Y esto es que las partes que componen la envolvente respeten una tramitancia térmica de acuerdo en el lugar que ocupan en la vivienda. En el caso de Mar del Plata, el K máximo para un techo es de 0,48 watts sobre metro Kelvin. En muro 0,83 y en ventanas va a andar alrededor de los 4, va a ser menor de 4. Y las últimas dos recomendaciones para Mar del Plata, por un lado tenemos verificar el riesgo de condensación, esto es que en las superficies de cerramiento nosotros podamos verificar que internamente no tengamos condensación, es decir, que el agua en estado gaseoso que empieza a atravesar desde el interior hacia el exterior de la vivienda no llegue a un punto donde condense dentro del muro. Ahora más adelante lo vamos a ver y más adelante en el año un poquito más profundo también. Y por otro lado controlando el tema de los puentes térmicos. Recuerden que cuando hablamos de puentes térmicos es de alguna manera los puntos donde nosotros podemos llegar a tener mayor intercambio de temperatura y por lo tanto se produzca esa condensación. Esa condensación que puede ser superficial. En el caso de carpinterías metálicas podemos llegar a tener estos riesgos de condensación y vemos que en los perfiles desde el lado interior vemos cómo condensa, pero también podemos llegar a verlo en nuestros muros, en las partes que nosotros tengamos un encadenado de hormigón donde realmente el K de ese muro, de la materialidad que nosotros lo hayamos diseñado, es un K bastante bajo y el del encadenado de hormigón es un K muy alto, es posible que podamos observar luego en la vivienda cómo va a condensar en esa parte donde nosotros tenemos el encadenado. Y por otro lado el tema de ventilación. El caso de ventilación en climas como el nuestro, donde hay una amplitud térmica entre lo que es el verano y el invierno, vamos a tener, por un lado, que controlar la infiltración de aire en invierno. Nosotros en invierno no vamos, mejor dicho, vamos a tratar de evitar por todos los medios que nuestro aire confortable a buena temperatura en el interior escape hacia el exterior y que haya un intercambio entre esos aires fríos y calientes que vamos a tener en el exterior y en el interior. Y por otro lado, en el verano vamos a favorecer la ventilación. ¿Y cómo favorecemos la ventilación? De una manera natural la podemos favorecer teniendo una ventilación cruzada. Es decir, que en nuestra vivienda podamos tener en el frente y en el fondo, en el caso que tengamos una vivienda entre medianeras, podamos tener aventanamientos practicables para que en verano podamos estar refrescando el aire interior y renovando ese aire que nosotros tenemos. Ahora bien, nos vamos acercando a la parte más numérica de esto.
y nosotros a lo largo del año vamos a estar avanzando en conocer cómo es el funcionamiento térmico de nuestra vivienda. ¿De qué nos vamos a valer para esto? Del cálculo de globalidad térmica. Esto no lo vamos a trabajar ahora, yo simplemente lo quiero presentar. Y en ese cálculo de globalidad térmica nosotros vamos a estar considerando las superficies de la envolvente, con qué materialidad la hemos diseñado y el volumen que nosotros estamos envolviendo de alguna manera. Y también el tema de renovaciones de aire. Y los valores que tenemos para operar acá no solamente son desde los números, sino también es desde nuestro proyecto. Nosotros podemos modificar nuestro proyecto para que el valor sea mejor al que hemos conseguido inicialmente. Por un lado vamos a considerar entonces la conductibilidad térmica del cerramiento en cada una de las partes, de los muros, de los techos, del piso. Vamos a estar considerando por otro lado cuál es la relación entre las superficies opacas y las vidriadas. Vamos a considerar también esta cuestión de compacidad que hablábamos hace un rato, donde vamos a estar teniendo especial cuidado en la relación entre la superficie y la envolvente. Perdón, entre la superficie del envolvente y el volumen interior. Y por último vamos a considerar entonces las renovaciones de aire, que no son otra cosa que garantizar nuestro aire interior. También nuestras carpinterías pueden llegar a ser muy deficientes y que esas renovaciones de aire sean excesivas y nosotros estemos perdiendo la temperatura interior que hemos logrado porque las carpinterías no son eficientes y se producen más renovaciones de aire que las que necesitamos. Y por otro lado tenemos que cuidar que esas renovaciones de aire no sean menores que las que necesitamos. Si nosotros logramos una envolvente muy hermética, es posible que tengamos problemas con nuestra calidad de aire interior y que la vida en el interior de la vivienda ya no se sienta confortable y las personas que vivan ahí sientan que ese aire está viciado. Ahora bien, ¿cuál es la medida que sí vamos a estar considerando ahora? Es la conductibilidad térmica de las distintas partes de la envolvente. Y recuerden que cuando hablamos de conductibilidad térmica es la inversa de la resistencia, de la resistencia térmica. Y la resistencia va a estar dada por la sumatoria de la resistencia superficial de ingreso, los diferentes espesores de las capas que componen la envolvente por el lambda, que es el coeficiente de conductibilidad térmica, más la resistencia superficial de egreso. Y para esto nosotros tenemos una ayudita este año y es una herramienta que desarrolló Gabriel Salas, que es docente de nuestro taller y de nuestro nivel. Y para eso podrán encontrar en el link una herramienta que les va a permitir a ustedes ingresar los espesores y los lambda de los materiales que componen su cerramiento y a partir de ahí conocer cuál es el K, en este caso de un muro de ladrillo hueco del 18 con revoques interiores y exteriores. Vamos a poder conocer el K y por otro lado vamos a tener el gráfico que nos va a representar cuál es la pérdida de temperatura que vamos a tener por ese muro. Más adelante en el año ya no vamos a estar hablando de medir cada una de las partes de la envolvente, sino que con esos mismos datos vamos a considerar la globalidad térmica de nuestra vivienda.
Así que bueno, una vez que nosotros hayamos transitado toda la parte de nuestro diseño constructivo de la envolvente, vamos a volver sobre este tema y vamos a ver cómo se comporta la vivienda en su totalidad. Ahora pasamos a la función higrotérmica, función que está muy relacionada con la que vimos recién, con la térmica. En este caso, la función higrotérmica lo que va a tener como solicitación es la presencia de agua en estado gaseoso. Y nosotros, como arquitectos, la respuesta que podemos dar es bastante variada y son varias las recomendaciones que podemos tener. Entre ellos, el diseñar los locales ventilados. Esto es, que los ambientes interiores puedan tener la menor cantidad posible de humedad relativa. Y para esto es recomendable que estén ventilados. Luego que la envolvente cumpla con los valores máximos de la tramitancia térmica, de acuerdo a la zona bioclimática, que esto lo vimos recién en la función térmica. Y algo que ya mencionamos hace un ratito es impedir, por un lado, la condensación intersticial. Esta condensación, que es el paso del agua de estado gaseoso a estado líquido, cuando decimos que es intersticial, significa que ese proceso se está dando en alguna de las capas interiores de nuestro cerramiento, ¿sí? No es entonces una condensación superficial como puede llegar a darse en un vidrio, por ejemplo, en la cara interior de un vidrio, sino que se va a estar dando en el interior de uno de nuestros muros, por ejemplo, o de nuestro techo. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, es verificar exactamente dónde está el riesgo de condensación. Nosotros vamos a tratar de encontrar dónde puede producirse, en qué capa puede producirse esa condensación. Y si verificamos que hay un riesgo de condensación dentro del cerramiento, vamos a estar colocando una barrera de vapor. Esto es un material que funcione como una barrera que no permita que el vapor pase hacia el otro lado. Esta barrera de vapor la vamos a estar colocando por lo general en la cara más, mejor dicho, lo más próximo posible a la cara interna, a la cara caliente de nuestro cerramiento. Porque nosotros no queremos que ese agua en estado gaseoso ingrese al interior del muro y condense ahí. Así que vamos a poner la barrera lo más cerca posible de nuestra cara interior. Y por otro lado, lo que ya dijimos también es evitar los puentes térmicos. Esto yo creo que lo dijimos recién y no es necesario repetirlo, pero es ser cuidadoso en todas las partes de nuestra vivienda que nosotros tengamos posibilidad de generar un puente térmico y que ese puente térmico sea un lugar donde se pueda producir esta condensación, que en este caso la condensación es posible que sea superficial. Este tipo de condensaciones en algunos de los casos puede traer patologías a la vivienda, como la presencia de hongos o de diferentes tipos de bacterias que puedan tener una consecuencia en la salud de los habitantes de nuestra vivienda. En las partes del envolvente que nosotros no tengamos riesgo de condensación intersticial, podemos tranquilamente no usar barreras de vapor y permitir que ese agua en estado gaseoso pase del interior al exterior de la vivienda sin ocasionarnos ningún tipo de problemas. En el caso de que la envolvente sí presente riesgo de condensación intersticial, vamos a tener que recurrir a la barrera de vapor.
En todos estos casos de utilización de barrera de vapor, va a ser importante que cada uno de ustedes pueda estar diseñando cuál va a ser, indicando cuál va a ser esa barrera de vapor y cómo se va a colocar en el cerramiento también. Ahora bien, ¿cómo sabemos si tenemos riesgo o no tenemos riesgo de condensación? Para esto, esta herramienta que yo les comentaba que usamos en el taller, en su segunda hoja, en la primera, trabajábamos el tema de conductibilidad térmica, del K que nosotros tenemos en el cerramiento. En la segunda hoja vamos a estar cargando la permeabilidad de esos mismos materiales. En la primera cargábamos los espesores y el lambda. Y en esta segunda hoja ya tenemos cargados los espesores y vamos a tener que ingresar la permeabilidad de estos materiales. Es decir, cada uno de estos materiales, qué tan permeables son. Y para esto los valores los vamos a encontrar dentro de la misma norma IRAM. Y cuando nosotros miramos el gráfico, vamos a encontrar que por un lado se repite la representación de la pérdida de calor que nosotros vamos a estar teniendo, sufriendo en nuestra envolvente, representada con la línea roja. Y por otro lado vamos a estar representando con esta línea azul cuál es nuestra temperatura de rocío. Es decir, dentro de nuestro cerramiento, a qué temperatura ese agua en estado gaseoso puede pasar a estado líquido. Entonces, si en algún punto nosotros tenemos que la temperatura a la que hemos llegado es coincidente con esa temperatura de rocío, quiere decir que nosotros tenemos una condensación intersticial. En este caso lo vamos a estar teniendo en la capa que representaría nuestro ladrillo. Estaríamos teniendo entonces en ese cruce una zona de riesgo de condensación. ¿Por qué hablamos zona de riesgo y no de un punto exacto, de un plano exacto de condensación? Es porque nosotros no vamos a tener las variables inmóviles, invariables en todo el tiempo. Justamente son variables. Nosotros vamos a tener una temperatura interior y una temperatura exterior. Vamos a tener una humedad relativa interior y otra exterior. A partir de esos valores que son cambiantes, este riesgo de condensación podría estar ubicado en otro lugar. Por eso hablamos de riesgo y lo que hacemos es acercarnos a cuál es el lugar donde estamos teniendo una posibilidad de condensación. Ahora bien, pasamos a la última de las funciones, la función acústica. En este caso, la solicitación que vamos a estar considerando no es una sola, sino que son dos. Por un lado vamos a tener la presencia de ruido que provenga del exterior, que la fuente emisora esté en el exterior de la vivienda. Y por otro lado nos va a interesar también la presencia de ruido en el interior de la vivienda. Cuando nosotros estamos habitando una vivienda, se producen ruidos en el mismo interior de la vivienda. Esa fuente sonora está en el interior. Y como respuesta, nosotros por un lado, ante la presencia de ruido exterior de la vivienda o de un local lindero de la misma vivienda, vamos a tener que responder con la aislación de ese ruido. ¿Y quién va a aislar? Va a ser este cerramiento que nosotros estamos trabajando. Y por otro lado, en cuanto a la presencia de ruido interior que se produce en el interior de la vivienda, nosotros vamos a tener que absorber esos ruidos en el mismo interior de la vivienda para que sea confortable estar en esa vivienda. Ahora bien, como hablábamos hace un rato de grados y de cuestiones que son confortables y no confortables,
Acá tenemos un gráfico que nos va a ayudar a entender un poco los distintos volúmenes que nosotros podemos llegar a sentir como algo placentero o no tanto, o incluso dañino para nuestra salud. Si nosotros escuchamos un ave cantando, es posible que estemos alrededor de los 20 decibeles. Con esa intensidad de sonido no vamos a tener ningún problema. Ahora bien, si nosotros estamos en una esquina ruidosa de nuestra ciudad con 75 decibeles, es posible que esto nos haga sentir incómodos. Si ya estamos en un tránsito muy intenso o con gritos o ya de 95, 100 decibeles, ahí es posible que ya tengamos un daño permanente en la audición. Y si ya hablamos de ruidos de 150 decibeles, por ejemplo, como lo que puede llegar a ser en las cercanías de un aeropuerto, acá puede haber problemas muy graves y una pérdida de la audición de manera repentina y un dolor muy profundo. Entonces, esto es muy amplio el espectro que nosotros podemos llegar a tener, y para esto la Organización Mundial de la Salud dice que los 55 hasta los 55 decibeles podemos decir que es un sonido confortable. A partir de ahí ya son ruidos que vamos a hacer que nosotros no nos sintamos confortables. Ahora bien, a partir de una fuente emisora, nosotros vamos a tener, por un lado, que entender cómo se va a estar transmitiendo ese sonido, cómo va a llegar desde esa fuente emisora hasta mi oído. Por un lado, se va a estar produciendo esa transmisión por un medio aéreo. En el aire, esa fuente emisora va a estar produciendo una serie de ondas que va a llegar hasta mi oído. Y también va a haber otras ondas que van a estar transportándose por los elementos sólidos. Si nosotros estamos trabajando con un piso de madera, seguramente cuando nosotros vamos caminando vamos a estar teniendo un ruido que se va a estar transmitiendo a partir de ese piso de madera. Y si nosotros estuviéramos apoyando nuestro oído en ese piso de madera, seguramente lo podríamos escuchar con muchísima más intensidad. Esto entonces de cómo se va a estar transmitiendo el sonido. Y por otro lado, vamos a tener que ver también qué pasa cuando ese sonido llega hasta una superficie y de alguna manera va a estar rebotando a partir de esa superficie. Esa superficie va a tener una capacidad de reflexión de esa onda sonora y una capacidad de absorción. Cuanto más liso sea esa superficie en la que el sonido está llegando, la reflexión va a ser mayor y la onda va a estar recorriendo el sentido contrario del que nos llegó hasta cerca de nosotros. Y cuanto más rugosa y porosa sea esa superficie, mayor va a ser la absorción que va a ser de esa onda sonora. Si nosotros estamos hablando de aislación, no podemos decir que en cualquier ambiente de la vivienda va a ser confortable la misma cantidad de sonido o de ruido. Si nosotros estamos en un comedor, nosotros podríamos decir que 50 decibeles serían confortables. Si estamos en un dormitorio, es decir, que hemos cambiado el uso, es posible que queramos tener una menor intensidad de decibeles. Ahora bien, ¿qué maneras tenemos nosotros de aislar para lograr esa reducción de decibeles? Digamos que nosotros en el exterior tenemos una fuente emisora de 70 decibeles. En el comedor nos interesa que tengamos mínimamente
o mejor dicho, como máximo 50 decibeles. Es decir, nuestro cerramiento tendrá que aislar 20 decibeles. Pero si estamos hablando de un dormitorio, nuestro cerramiento va a tener que aislar 40 decibeles. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para aislar? Por un lado, nosotros podemos trabajar con cerramientos pesados. En el caso de cerramientos pesados, como un muro de piedra o un muro de mampostería, la manera que tenemos de aislar decimos que es por masa. Tiene que ver con el peso de ese cerramiento que nosotros tenemos, de esa envolvente. Y si estamos trabajando con un cerramiento liviano, ahí ya la masa no nos va a ayudar de la misma manera. Con un cerramiento liviano lo que hacemos es colocar una sucesión de capas de diferentes densidades. Empezamos con una capa que, aunque sea finita, tenga una predominancia de la masa, luego un resorte, luego una masa, y esto podría volver a repetirse. Este es el principio que se usa en algunas salas de cine, por ejemplo, donde podemos llegar a tener diferentes tipos de placas con un peso específico bastante alto, seguido de unas cámaras con lanas de vidrio que son muy absorbentes, luego nuevamente una placa, otra parte de resorte y otra placa. ¿Y qué logramos con esto? Más allá de que sea un cerramiento liviano, es muy posible que podamos lograr que en poco espesor podamos aislar tanto como en lo que era necesario antes un muro de un alto peso específico que además respete un espesor importante. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, en algunas construcciones muy antiguas donde importa el aislamiento que nosotros vamos a lograr, unos espesores de 60 centímetros de mampostería, ¿sí? Así que bueno, estas son diferentes estrategias para poder aislar nuestros ambientes. Ahora bien, son diferentes las herramientas que tenemos para provocar que la reflexión del sonido no sea tan importante que empecemos a tener un eco dentro de nuestra vivienda. Y para eso vamos a tener que absorber el sonido. Nosotros decimos que en una vivienda el confort que vamos a tener es que los 60 decibeles tarden 0,5 segundos en gastarse, en no estar más, que nosotros dejemos de escuchar ese sonido. Esto va a cambiar de acuerdo al uso que tenga el edificio que nosotros tengamos. Yo pongo el ejemplo de una vivienda porque es la que nosotros estamos trabajando. Y ahora bien, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para trabajar el tema de absorción? En este caso no va a estar importando tanto todos los componentes que nosotros estemos, todas las capas que estemos colocando en nuestro cerramiento, sino que lo que va a tener mayor incidencia va a ser el material de terminación interior de ese cerramiento. Es así que nosotros podemos llegar a tener muy diferentes resultados con un revoque, con un revestimiento cerámico, con un porcelanato, con un hormigón o con un revestimiento de madera. Cuanto más poroso sea ese material, va a permitirnos absorber más el sonido. Por eso es que podemos llegar a ver algunas placas que vienen especialmente para eso, que van a ser unas esponjas que van a tener celdas de aire que van a estar desgastando el sonido en la superficie y devolviendo muy poco al ambiente que nos interesa. Así que bueno, vamos a trabajar la absorción con el material de terminación de nuestro cerramiento del lado interior.
Ahora bien, esto también lo podemos cuantificar y para esto Gabriel también nos da algunas ayudas. Hay dos herramientas para esto que las vamos a poder ver en la aplicación del taller y por un lado vamos a tener el tema de ley de masas y particiones mixtas, como es el gráfico que vemos superior. Nosotros vamos a tener que indicar entonces las partes de la vivienda que nos interesan, en qué superficie tenemos el cerramiento y en qué densidad vamos a tener, en cuántos kilos por metro cuadrado nosotros vamos a tener cada una de los componentes de ese cerramiento. Y por otro lado, bueno, esto vamos a encontrar, perdón, también diferentes aislaciones de acuerdo a la frecuencia del sonido. No es lo mismo aislar un sonido de frecuencia baja o de frecuencia alta. Y bueno, tenemos una herramienta similar en el caso de la absorción, que nos va a permitir conocer el tiempo de reverberación en un local. Nosotros vamos a estar poniendo entonces los materiales de terminación de todo lo que envuelve ese local y vamos a también conocer cuál es el tiempo entonces de reverberación para diferentes frecuencias. Y vamos a tener, por otro lado, cuál es nuestro límite de reverberación. En el caso que vemos acá en el grafiquito en el inferior, vamos a poder ver una línea azul que sería la que me está marcando el límite. Y vemos que en este caso estamos teniendo un tiempo de reverberación superior al confortable. Nosotros deberíamos en este caso agregar o modificar alguno de los materiales de terminación para lograr mayor absorción en este local. Ahora bien, otro de los puntos que nosotros hablábamos era el tema de sustentabilidad. Y nosotros como taller entendemos la sustentabilidad como esa responsabilidad que nosotros tenemos como diseñadores de estos edificios. ¿Y por qué ponemos esto en este momento de la charla? Porque creemos que la primera respuesta que nosotros vamos a dar a la sustentabilidad es la atención que estamos poniendo en las 5 solicitaciones básicas y en ese funcionamiento intencionado. Si nosotros damos una buena respuesta a las 5 solicitaciones básicas, ya estamos abonando a la sustentabilidad de nuestro edificio, a la vida útil de nuestro edificio, a la salud de los habitantes de nuestro edificio y el cuidado también del uso de las energías renovables, de las energías, perdón, no renovables, consumiendo lo menos posible. En este caso yo puse un ejemplo en el que vamos un poquito más allá y no solamente vamos a estar cuidando las 5 solicitaciones básicas, sino que en este caso los arquitectos estuvieron tomando otras estrategias, cuestiones de geotermia, de absorción por medio de absorción de los rayos solares por medio de cubiertas verdes. Después hay otras cubiertas que son reflectantes para el mismo principio, ventilación cruzada, el uso de espejos de agua. Bueno, hay una serie de diferentes estrategias para mejorar y poder dar una mejor respuesta en esto de la sustentabilidad. Lo mismo que con el uso de energías renovables, acá sí. Nosotros dijimos que vamos a estar teniendo un diseño constructivo de la vivienda, que vamos a estar realizando a conciencia ese diseño. Este es el paso que vamos a seguir en nuestro TPU. Nos faltan unas poquitas clases para eso. Y esto es, cuando hablamos de diseño constructivo, estamos pensando en cómo es nuestro edificio. Hasta ahora nosotros veníamos diciendo cuáles son nuestras intenciones de cómo queremos que nuestro edificio responda
de cómo queremos que funcione intencionadamente. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a lograrlo por medio del diseño. Nuestro diseño tiene que lograr esta intención que nosotros tenemos. Y esto es nuestro diseño constructivo. Acá vemos un ejemplo de una vivienda, podríamos hablar de una arquitectura predominantemente ladrillera, y vemos que acá hay una intencionalidad en la envolvente, una intencionalidad en el uso del ladrillo, en cómo funcionan también las carpinterías, cómo es el intercambio con el frente de la vivienda, con el fondo y ese patio que están presentando, las terrazas accesibles de la vivienda. Vemos que acá está presente toda esa intencionalidad. Pero ¿cómo hicieron los arquitectos para poder diseñar constructivamente esto? Tuvieron que pensar cómo iban a usar los diferentes materiales para poder dar la respuesta que ellos querían dar. Y para esto hay toda una documentación técnica de la vivienda. En este caso vemos un corte constructivo. Ese corte constructivo los arquitectos reflejaron de alguna manera representando la materialidad de esa envolvente. Hay ahí algunas representaciones de los ladrillos, de las fundaciones, de la losa, de esa terraza accesible. Y vamos a estar poniendo también en esa documentación la especificación. Acá vemos de qué tipo de ladrillo estamos hablando, de cuáles son las dosificaciones de los morteros que vamos a usar. Y habría algo más que nosotros pediríamos que en este caso agreguen, que serían las cotas, las dimensiones y espesores de los diferentes componentes de esta envolvente. Es así que nosotros vamos a estar no solamente hablando de las intenciones, de cómo va a estar dando respuesta a nuestra vivienda, sino de cómo es constructivamente esa vivienda. Acá vemos otro ejemplo. En este caso la vivienda tiene un lenguaje bastante más duro, menos rugoso quizás que los ladrillos de recién. Vemos un envolvente donde hay un hormigón visto, trabajado de una manera muy prolija, ya sea en su exterior como en su interior. Pero acá vemos que también los arquitectos no lograron esto de una manera casual, sino que hay un diseño constructivo hecho muy a conciencia y también comunicado por medio de la documentación. Vemos acá que acá vemos una fotografía que vemos desde el exterior, un vidrio, una carpintería con un vidrio fijo en planta alta, y luego vemos la foto desde el lado interior de esa misma ventana de paño fijo. Y luego vemos a la izquierda arriba un corte general de esta vivienda, donde también podemos volver a ver lo mismo que estamos viendo en el resto de las fotos. Vamos a ver algunas cuestiones más. Vamos a encontrar también ese solado de vidrio que está en una de las fachadas de la vivienda, que nos va a funcionar en un subsuelo como una luz cenital. Vamos a ver por otro lado también cómo van a estar ventilando las diferentes caras de esta vivienda. Y luego vamos a ver que la documentación no terminó ahí, esa tiene que ver con lo más general. Luego va a haber algunos acercamientos a las resoluciones que van a poder mostrar lo que luego vimos en la foto. Esto es ese cerramiento vidriado. Vamos a poder ver ahí representado el muro de hormigón, vamos a poder ver la ventana de vidrio fijo de triple vidriado hermético, vamos a ver los elementos de fijación que vamos a estar usando para esa carpintería, que van a estar fijando la carpintería al muro de hormigón,
y luego vamos a tener una terminación de madera con una aislación térmica que va a estar ocupándose de que no tengamos los problemas de puentes térmicos como habíamos hablado hace unos minutos. Así que bueno, vemos como acá también los arquitectos se preocuparon por este diseño constructivo. Vemos un ejemplo más y en este caso una vivienda nórdica. Vemos cómo están trabajando todo lo que es el cerramiento de la vivienda. Hay una intencionalidad también en usar una madera solapada en todo el envolvente de la vivienda. Y va a estar en la parte de la envolvente fija y también en la móvil. Y podemos ver en ambas fotografías desde el exterior cómo es esta vivienda con su cerramiento corredizo habilitado para que las carpinterías y todo lo que tiene de contacto entre el interior y el exterior esté habilitado, y cómo luego está cerrada toda esta carpintería también, ¿no? Este oscurecimiento. Vemos por otro lado cómo esto se trabajó también en corte. Vamos a poder ver en corte, ya hay un esbozo ahí de cómo va a ser constructivamente el techo, el cielo raso, el cerramiento vertical exterior, los tabiques divisorios interiores, el entrepiso, el piso con sus aislaciones y las fundaciones que van a estar relacionándonos entonces en este fiordo. Y vemos también acá ya una foto del interior, que vamos a la próxima diapositiva y vamos a ver cómo en ese interior podemos apreciar cómo se trabajaron estos cerramientos. Y vamos a ver que el cerramiento se va a tratar entonces de un panel desplazable que va a estar rigidizado por unas cruces de San Andrés. Y vamos a ver cómo ese solapado va a estar sujetado a unas clavaderas de madera con una separación muy rítmica. Por otro lado, vemos en la parte inferior de la diapositiva cómo se diseñó el techo. Acá vemos unas costillas que van a ser la estructura de este techo, y por otro lado unas placas rigidizadoras que son las que vamos a estar teniendo a la vista desde nuestro interior. Y luego vemos cómo hay una sucesión también de luz cenital que vamos a tener también en este ejemplo, que va a estar logrado con la colocación de algunas pizarras translúcidas en la cubierta del techo. Así que bueno, vemos que acá hay una intención, pero hay un diseño constructivo que lo consigue. Por último, nosotros hablamos de tecnología. Esto va a ser lo último que vamos a estar transitando en el año. Y cuando hablamos de tecnología, vamos a estar hablando del cómo se hace. Eso que nosotros estuvimos diseñando constructivamente, ¿cuál va a ser el diseño tecnológico? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y para esto vamos a tener que conocer bien los materiales que nosotros vamos a usar. Vamos a conocer sus unidades comerciales, cuál es la cantidad que necesitamos de esos materiales y cuál es el costo. Y por otro lado también vamos a tener que conocer cuál es la mano de obra que nosotros tenemos que emplear para esto. Vamos a tener que lograr que estas personas trabajen cómodas en la obra, que se sientan bien, que por otro lado estén seguras, que estén cuidadas en su integridad física, que tengan los saberes necesarios para realizar las tareas que nosotros vamos a esperar y pedir de ellos. Es decir, que si nosotros vamos a estar pensando en un albañil, esa es una persona que va a tener un saber previo que le va a permitir trabajar una escuadra, una pared a plomo, va a poder poner las reglas, tirar los hilos. Esos son los saberes que esta persona va a tener. Vamos a tener que saber también cuáles son las herramientas que vamos a necesitar, cuáles son los tiempos de ejecución y la secuencia de obra, y cuáles son los costos de esa mano de obra. Y por otro lado, parte de nuestro trabajo también va a ser elaborar la documentación
que haga posible la concreción de esta obra. Esto es todo lo que nosotros debamos presentar para tener los permisos correspondientes y por otro lado, cuál es la documentación que va a estar elaborada específicamente como una herramienta de comunicación con los gremios que tienen que realizar la obra. Estos son planos que no van a estar pensados en que el comitente los vea y diga, ah, sí, estoy de acuerdo, qué buena documentación, sino que tiene que ser una documentación que quien lo vaya a estar ejecutando pueda mirarlo, pueda leerlo, pueda comprender lo que nosotros hemos diseñado y llevarlo a cabo en la obra. Ahora bien, el último punto de esta charla habla de escalas y complejidades. Esto tiene que ver directamente con cuál es el recorte que nosotros tenemos en Construcciones 1. Y lo que nosotros vamos a buscar de acá hasta fin de año es que seamos capaces de proyectar, cuantificar y comunicar edificios de baja complejidad, materializarlos en sistemas constructivos habituales respondiendo a las solicitaciones del medio. Y nos van a quedar varios temas muy interesantes, pero que se quedan afuera de nuestro recorte. Pero estos temas no se van a acabar este año, sino que ustedes los van a seguir transitando y van a tener ocasión de profundizarlos en Construcciones 2 y en Construcciones 3. Y ahora, a modo de cierre, quiero leerles una definición que habla de la complejidad de lo que nosotros vamos a hacer. Nuestro edificio de baja complejidad será en realidad muy complejo. Lo necesario para que lo habiten y sean felices un grupo complejo de seres humanos que desean que muchas otras generaciones habiten este complejo planeta y vivan en edificios tan sencillamente bellos como este. Así que bueno, este es el desafío, a que podamos seguir transitando ya nuestro proyecto y que podamos mirarlo desde estas cuestiones que hoy hemos charlado. Seguramente van a encontrar que lo que hemos hablado hoy en algunos sentidos hasta puede ser general y van a tener muchísimas dudas al momento de poder implementarlo. Si algunas dudas de esta charla ya fueron surgiendo, en un ratito nos comunicamos en vivo y vamos a estar dando respuesta en lo que podamos a estas preguntas. Vamos a seguir luego trabajando en el resto de la mañana, trabajando en el esquicio y en nuestro anteproyecto también. Ahora mirando nuestro anteproyecto con estas visiones de las 5 solicitaciones básicas. Así que bueno, en un ratito nos vemos en el vivo.